En el vídeo anterior sobre Python vimos lo que eran las listas, cómo se creaban, cómo saber su longitud o cómo modificarlas y acceder a cada uno de sus elementos. En esta lección lo que vamos a ver es cómo recorrer las listas de forma sistemática para realizar tareas más complejas a partir de pequeños procesos que se realizan en cada iteración. Bienvenidos al curso MOOC de Introducción a la Programación en Python de la Universidad de Alicante. Me llamo José Manuel Gómez y en el vídeo anterior que puedes ver aquí, empezamos a ver las listas en Python, donde podíamos guardar ingentes cantidades de información de forma muy sencilla. Hoy veremos cómo recorrer estas listas y hacer operaciones en cada iteración. Esta lección se engloba dentro de la unidad 4 del curso de Introducción a la Programación en Python, en la que hablamos sobre listas. Existen tres formas de recorrer todos los elementos de una lista. Debemos conocerlos porque, después, para programar otras formas de recorrer listas, realmente serán variantes de alguna de estas tres. La primera ya la hemos visto muchas veces y es la más sencilla. En esta indicamos que por cada elemento de la lista, este se guardará en la variable e y dentro del for se realizará una operación, por ejemplo, imprimir ese valor, aunque, por supuesto, se puede realizar otras operaciones. El segundo modo, en vez de obtener en cada iteración el valor de uno de los elementos de la lista, lo que obtengo es uno de los índices de esa lista. De esta forma, con el range, lo que estoy indicando es que el valor de i vaya desde 0 hasta la longitud de la lista menos 1. Por lo tanto, la variable i tendrá inicialmente un 0, en la siguiente iteración un 1, en la siguiente un 2, hasta llegar al último. Posteriormente, el valor de i valdrá 6 y al ser igual o mayor que el valor que hemos puesto en la función range, el for se acabará. Dentro del for, para acceder a los distintos valores de la lista, lo que tendremos que hacer es simplemente poner la variable de la lista y entre corchetes nuestra variable i que tendrá el índice correspondiente en cada iteración. Este método está más indicado cuando, aparte de necesitar saber el valor del elemento, también necesitas conocer el valor del índice para hacer operaciones. Finalmente, la forma menos recomendable para iterar una lista, aunque en ocasiones no tenemos otra opción, es el while, en donde antes de entrar en este, inicializamos la variable i a 0, y mientras i valga menor que la longitud de la lista, pues haré las acciones con cada elemento de la lista. En este ejemplo, simplemente es imprimir dicho elemento. Finalmente, como última operación dentro del while, habrá que incrementar i en 1, cosa que no hacía falta en el for porque se hacía automáticamente en cada iteración, pero en el while no es automático y se lo tenemos que indicar. Pero veamos algunos ejemplos. El ejemplo del primer for, del primer método, lo vimos aquí, for e in lista, suma más igual a e. Otro ejemplo que hemos visto del segundo método, lo vimos también en la lección anterior, que utilizamos el range, recorrimos de range de len de primos. También podemos crear una función que sea encontrar el máximo de una lista y que me devuelva no solo el valor máximo, sino también su posición. Yo le voy a dar la lista y él me va a devolver esos dos valores. Para que lo haga, primero lo que vamos a hacer es comprobar que la lista no está vacía. Si la lista está vacía, si la longitud de la lista es igual a 0, pues entonces acabamos la función sin continuar, devolviendo los valores none y none. Non y non. Si no está vacía, lo que voy a hacer es crear dos variables. Una variable que sea el valor máximo, que será igual a lista entre corchetes 0, porque será el primer valor que yo observe, y el índice o la posición de ese máximo, que será en la posición 0. Esto, en Python, nos permite hacerlo de forma más comprimida, que sería así. Si lo hago así, esto es lo mismo, separarlo
o juntarlo. Intentaremos hacerlo de esta forma porque es un poquito más elegante siempre y cuando no se complique demasiado. O sea, aquí hay una lista de variables y una lista de valores, a lo mejor es muy difícil entenderlo y por lo tanto es mejor separarlo. Pero cuando son poquitos casos podemos hacerlo así y eso veremos cómo se simplifica el código. Y ahora lo que hago es recorrer. Como el máximo en la posición 0 ya lo tengo, o sea, ya me he quedado con un valor provisional de máximo, que es lo que tengo en el 0. Después veré si ese es el verdadero máximo o no, pero como eso nos quedamos... Pero como ese ya lo hemos mirado, ya lo hemos comprobado, pues lo que vamos a hacer es recorrer desde 1, en vez de desde 0, hasta la longitud de lista. En vez de empezar de 0, como hemos visto en este ejemplo, de aquí, que si no ponemos nada, empieza desde 0, aquí empezamos desde 1. ¿Y qué va a hacer en cada iteración? Pues comprobar que el máximo que tenemos guardado temporalmente sigue siendo mayor que el elemento iésimo de la lista, o que es lo mismo, si la lista en la posición i es mayor que el valor que tenemos aquí. Si es mayor, pues lo que hacemos es cambiar ese máximo, porque ya ese máximo en esta iteración hemos comprobado que lista entre corchetes i es mayor que max, entonces el máximo será igual a lista entre corchetes i. Pero además necesitamos la posición, y la posición sería pox del máximo es igual a esa posición iésima. Como hemos visto, esto lo podemos simplificar de esta forma. Puedo poner, en vez de poner la i aquí, la puedo poner aquí, y aquí poner post max, y eliminamos una línea más. Y para devolver el resultado final, pues simplemente hacemos return max y post max, puesto que esto supuestamente ya se ha quedado finalmente con el valor máximo, ha recorrido toda la lista y esta variable debe tener el valor máximo de la lista y esa su posición en la lista. De tal forma que yo ahora puedo máximo y posición asignarlo a la función max lista de esa lista de números primos y después imprimir el resultado. El número más alto de esa lista es max y está en la posición i. Y ya estaríamos. Si yo hiciera esto y ejecutáramos, y si no me he equivocado, si yo pongo 15, pues me salía lo mismo que me salía antes, que hicimos ya en la lección anterior, pero además el número más alto de esa lista es 13 y está en la posición 5. Para ver un ejemplo de iteración con while y que merezca la pena utilizar el while en vez del for, vamos a hacer algo más complejo, que es crear una función que me sume dos listas siempre y cuando el valor de una de ellas sea impar. Entonces, voy a crear una función def suma lista par, le voy a pasar una lista y otra, y lo que voy a hacer es recorrer ambas listas. Como necesito recorrer ambas listas, necesito tener dos variables, ya no solo una. I la utilizaré para recorrer la lista 1 y j para recorrer la lista 2. Y lo inicializo de esta forma. Y j será igual a 0,0. O sea, i valdrá 0 y j valdrá 0. Y ahora empezaré a recorrer las listas hasta que alguna de las dos se acabe. Entonces tengo que hacer un while. Como la condición es mucho más complicada que el range. Con el range no puedo hacer esta condición. Tengo que decir que i es menor que la longitud de la lista 1 y además j sigue siendo menor que la longitud de la lista 2. No me interesa ir aumentando más allá de que una de las dos listas se haya terminado, suponiendo que sean distintas. Y ahora lo que quiero es, si el elemento j de la lista 2 no es par, pues lo que voy a hacer es sumárselo al elemento 0 de la lista 1, o del elemento iésimo de la lista 1. De tal forma que si yo digo, si lista entre corchetes 2 de j módulo 2 es distinto a 0, pues si es distinto, quiero hacer la suma. Lista 1 será igual de lista 1 de corchetes i más igual a lista 2 de j.
Y en este caso, incrementar i e incrementar j, que sería i más igual a 1 y j más igual a 1. Pero si la lista 2 entre corchetes j no es impar, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a incrementar solo j, voy a pasar al siguiente elemento y voy a volver a comprobar si es impar. Si es impar, me lo copiará, y si no, pues no me lo copiará. De tal forma que si yo puedo hacer lo siguiente, puedo sumar mi lista, pues voy a crear una lista. Y lo que voy a hacer es sumar los dos resultados. Sumarla a primos. Suma lista par, que va a ser... Quiero sumar a primos esa lista que me acabo de inventar. Voy a quitarle 1 porque no tengo otra variable lista. Y esto, bueno, por supuesto, me va a modificar la lista original. Si yo imprimo la lista original, print primos, veremos que ya no me da el mismo resultado que antes. Voy a poner, pues, 50. Y esa lista de primos ya ha cambiado, se ha ido sumando por los valores que tenía lista. Vamos a depurar porque este es un programa un poquito más complicado para ver lo que hacemos. Con Alt mayúscula F9 voy a empezar a depurar. Me va a pedir en la consola que meta un número, voy a poner un número bajito, el 15. Y aquí empiezo con que tengo las dos listas, lista 1 y lista 2. La lista 1 es mi lista de números primos y mi lista 2 es la otra lista que me he inventado, donde no voy a sumar los pares. Como no voy a sumar los pares, voy a inicializar i y j a 0. Ahora tengo las dos variables a 0. Y i es menor que la longitud de la lista 1. Sí. J es menor que la longitud de la lista 2. Sí. Pues va a entrar dentro. J es impar. No. La lista 2 entre corchetes j es... La lista 2 entre corchetes j es par. Sí, es par. Por lo tanto, esta condición no se cumple. Y me incrementa j en 1. Entonces ya no comprueba este número, va a comprobar este de aquí. Esto se cumple, ahora sí, porque el 3 es impar. Entonces va a entrar dentro de lista, me va a incrementar en 3 el primer valor de la primera lista y va a incrementar i y j. I y j. Y voy a seguir iterando. Así, cuando sea impar no hará el else, entrará dentro del if, y cuando sea par hará el else. Y así irá sumando cada uno de los elementos de la lista hasta que i o j se salgan de sus respectivas listas. Cuando ya sean superiores a la longitud de la lista, pues el programa se acabará. Y me habrá modificado la lista con estos valores. ¿Qué métodos escogeremos? Pues depende de la tarea, pero intentaremos escoger siempre el más sencillo, que es el primero. Pero no siempre se puede hacer tareas con él, y hay que escoger o bien el segundo modo o el tercero, pues estos son más flexibles y permiten hacer más cosas distintas, al tener el control de los elementos en la iteración. Las listas se pueden comparar con el operador igual, de tal forma que si todos los elementos de las dos listas a comparar son iguales, el operador nos dará true, en caso contrario, false. De hecho, si la lista no tiene el mismo número de elementos, también devolverá false. Con el operador distinto ocurre todo lo contrario. Si las listas no son iguales, entonces el resultado será true, y solo en el caso de que todos los elementos de la lista coincidan, entonces devolverá false. Una lista será menor a otra solo si al comparar los números de las dos listas de izquierda a derecha, algunos de los elementos de la primera lista es inferior a la segunda, o siendo todos los elementos iguales, esta es más corta. Una lista será menor o igual que otra si se cumple que es menor, como hemos visto en la transparencia anterior, o es exactamente igual. Por lo tanto, ya nos podemos imaginar lo que hace el operador mayor con las listas. Exacto.
lo opuesto al menor, siendo true si el primer valor distinto de la primera lista es mayor que el de la segunda lista o, siendo iguales, tiene más elementos. También tendríamos el mayor o igual, que también se cumpliría en el caso de que las dos listas fuesen iguales. El operador is podría parecer idéntico al igual, pero no, y ahora veremos el por qué. Imaginad que tenemos esta memoria. Cuando se declara una variable como una lista, lo que hace el ordenador es reservar un espacio de memoria donde se guarda la lista con todos sus valores y se asocia a dicha variable. Si después se crea otra variable c con una lista que contiene los mismos valores, se reservará otro espacio de memoria con dicha lista y se le asignará la variable c. Aunque nos parezca la misma lista, realmente no es la misma. Son dos listas distintas, pero que tienen los mismos valores. Si después se asigna una variable b para que sea igual a la variable a, lo que realmente estoy haciendo es crear una referencia a la misma lista de memoria que tiene la variable a. De tal forma que si comparo a y b con el operador igual, el resultado será true, porque ambas listas, que en realidad son la misma, tienen idénticos elementos. Si en vez de comparar las dos listas con el operador igual lo hago con el operador is, también me dará true, porque ambas listas son realmente la misma. Y si comparo c con a usando el operador igual, también me dará true, porque aunque las listas no son las mismas, sus valores son idénticos. No obstante, la cosa cambia si utilizo el operador is para comparar estas dos listas, pues me devolverá false, ya que, aunque tienen elementos idénticos, no son el mismo objeto, pues son dos referencias distintas en memoria. Esto quiere decir que si yo modifico la lista A y le añado un elemento con un append, pues al ser A y B realmente la misma lista, A y B tendrán ese elemento nuevo. Sin embargo, C no cambiará. Las operaciones de modificaciones que hagamos en A o B afectarán a la otra variable, pero no a C. En este caso, si vuelvo a comparar A y B con el operador igual, me devolverá true, pero si lo comparo con C, ahora que A y B tienen un elemento más, ya no será igual a C. Por lo tanto, A is B seguirá siendo true y A is C seguirá siendo false. El último operador que vamos a ver es el operador in, el cual nos devuelve true si el valor está en la lista. Veamos un ejemplo. Declaramos esta lista. Si yo pregunto si el valor 8 está en la lista con esta sentencia, pues me dirá true, porque efectivamente el 8 está en la lista, concretamente en la posición 4. Sin embargo, si yo pregunto si el valor 10 está en la lista, pues me dirá que es falso, porque ese valor no está en la lista. También me dirá false si pregunto si una sublista está en la lista, porque la lista no contiene sublistas, sino valores concretos. En la siguiente unidad sobre matrices veremos que una lista puede tener otras listas, y en este caso sí que podríamos hacer este tipo de preguntas, pero en este ejemplo siempre nos dará false. También puedo utilizar el operador in con sublistas. En este ejemplo me devolverá false, porque la sublista desde 0 hasta 4 menos 1, que es 3, no contiene ningún 8. Aunque preguntar si un elemento de la lista está en la propia lista siempre me devolverá true. También podemos utilizar el operador in con listas de cadenas de caracteres, de tal forma que podemos saber si el nombre de una persona está dentro de una lista o no. Me gustaría destacar que no hay que confundir el in con el for in. Son dos comandos distintos y hacen operaciones distintas. El in devuelve true o false dependiendo de si un elemento está en la lista o no. El for in recorre una secuencia de valores de forma que en cada iteración una variable adquiere cada uno de los valores de esta secuencia. Y hasta aquí
la lección de listas. En los próximos vídeos veremos lo que son listas de listas, también llamadas matrices, y cómo trabajar con ellas. Espero que te haya gustado la lección y si es así, pues dale al like, comparte y si me estás viendo en YouTube, pues suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de las novedades. Y recuerda, todo gran poder lleva detrás a un gran desarrollador.